En nuestro aniversario de bodas de plata, mi esposo me entregó unos papeles de divorcio en lugar de un regalo y anunció frente a todos los invitados que 25 años eran suficientes, que ahora quería a alguien joven y que debía abandonar el condominio al día siguiente, olvidando convenientemente que mis padres me lo habían regalado. Su madre, Celeste Price, solo sonrió en silencio mientras yo me levantaba, tomaba el micrófono y decía algo que lo dejó sin palabras. Esa misma noche, Naomi Sterling despertó por susurros detrás de la puerta del dormitorio. Su esposo, Darren Price, hablaba por teléfono con su madre a las 3 de la madrugada, con una emoción inquietante. Naomi, inmóvil en la oscuridad, alcanzó a oír fragmentos donde Darren insistía en que todo debía hacerse bien y que ella no sospecharía nada, mientras su madre lo tranquilizaba. Naomi se tensó, preguntándose qué conspiraban en secreto y por qué justo antes de su aniversario. Cuando Darren regresó a la cama, ella fingió dormir, percibiendo su rigidez inquieta. A la mañana siguiente, todo fue extraño. Darren estaba exageradamente cariñoso, perfumado con colonia costosa, proponiendo elegir juntos el restaurante para que todo fuera perfecto, algo impensable en 25 años de matrimonio, mientras Naomi observaba con cautela cómo se iba dejando su teléfono sobre la mesa de noche. La pantalla del teléfono se iluminó con una notificación y Naomi no pudo evitar mirar. Era un recordatorio del calendario que decía llamar a S a las 11:00 a.m. Mientras regaba las plantas junto a la ventana, preguntó con tono casual quién era esa S en sus contactos, y Darren se giró bruscamente, dejando ver por un segundo el pánico en sus ojos antes de recomponerse y mentir diciendo que se trataba de Sánchez, un colega de Seattle, aunque Naomi reconoció la mentira de inmediato al notar el tic nervioso en su ojo izquierdo. Ella sonrió y respondió con calma, pero por dentro sintió el pecho oprimirse, y cuando él se fue, quedó mirando el cielo gris de octubre sobre Georgetown, pensando en sus 25 años juntos desde la universidad, cuando ella era una brillante estudiante de contabilidad y él un gerente prometedor, unidos por amor y sueños de hijos que nunca llegaron. A pesar de los médicos y de las constantes insinuaciones pasivo-agresivas de Celeste sobre los nietos, aceptaron la vida sin hijos y se refugiaron en el trabajo y los viajes, aunque algo esencial se había quebrado entre ellos. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Celeste Price, su suegra, entrando al condominio con su sonrisa fría de siempre y preguntando, con cortesía distante, si ya se preparaba para la celebración. En 25 años de matrimonio, ella nunca llamó hija a Naomi, y aunque respondió con calma mientras la guiaba al salón, escuchó a Celeste elogiar la idea de celebrar en un restaurante respetable con invitados, menospreciando implícitamente el hogar mientras examinaba la sala, con esa mirada que siempre le recordaba, sin palabras, que la mansión suburbana de su suegra era más grande y mejor decorada. Sentada en un sillón, Celeste habló del futuro, señalando que Darren ya tenía 53 años y que no había nietos, sugiriendo con frialdad que sería buena idea hacer un testamento para los niños, lo que heló a Naomi, quien le recordó que no tenían hijos. Celeste desestimó la objeción, mencionando a sus sobrinos, muchachos estudiosos y trabajadores, y advirtió que, de no hacerlo, el gobierno se quedaría con todo. Naomi dejó lentamente la taza de té cuando Celeste, con fingida naturalidad, preguntó dónde guardaban los papeles del condominio, diciendo que solo pensaba en el futuro de los jóvenes. Entonces, Naomi comprendió el verdadero mensaje oculto tras cada palabra y respondió secamente que estaban en la caja fuerte, preguntando el motivo. Celeste sonrió, diciendo que solo era por precaución, porque nunca se sabe qué puede pasar. Y cuando finalmente se fue, Naomi quedó sentada en silencio, uniendo las piezas de una verdad inquietante. La llamada nocturna, el extraño exceso de cariño de Darren y las preguntas insistentes de Celeste sobre la propiedad fueron encajando como piezas de un rompecabezas inquietante
que Naomi no quería ver completo, pero decidió revisar la computadora de su esposo. La contraseña de siempre ya no funcionaba y tras varios intentos, logró entrar usando la fecha de su boda al revés, descubriendo un historial que le heló la sangre. Búsquedas sobre divorcio, derechos con bienes compartidos, cómo quedarse con el condominio y trucos legales para dividir propiedades, todas realizadas en las últimas 2 semanas. Con manos temblorosas, siguió leyendo hasta que sonó el teléfono. Era su amiga Candace, quien le contó que había visto a Darren en una joyería con una mujer joven, rubia y elegante, mirando anillos y mostrándose abiertamente cariñosos. Naomi fingió estar bien, pero esa noche Darren volvió con rosas y chocolates, proclamando ser su único amor, palabras que le parecieron cruelmente irónicas. Cuando ella quiso hablar del futuro, él evitó el tema, sugiriendo hacerlo después de la fiesta de aniversario, confirmando para Naomi que algo importante estaba planeado para ese día. A la mañana siguiente, Darren se fue temprano alegando una reunión, y cuando el teléfono fijo sonó a las 11, Naomi escuchó en el contestador la voz de Celeste, diciendo que ya había hablado con el señor Hayes, confirmando así sus peores sospechas. Todo podía arreglarse siempre que ella no sospechara nada hasta el último momento, decía el mensaje de Hayes, el supuesto colega de Seattle, y entonces Naomi lo comprendió todo, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies tras 25 años junto a un hombre que ahora planeaba su traición como un trámite más. Tomó el teléfono de Darren y tras varios intentos, logró desbloquearlo con la fecha de cumpleaños de la amante, confirmando en los mensajes que Sierra existía, que la esperaban después del aniversario y que el plan incluía quedarse con el condominio con ayuda de Celeste y del abogado. Naomi se dejó caer en una silla al leer cómo discutían su futuro, como si fuera un objeto usado, incluso planeando forzarla a firmar una renuncia, tras humillarla públicamente en la fiesta. Con el corazón acelerado y un nudo en la garganta, copió todas las pruebas a su propio teléfono y devolvió el móvil a su lugar, sabiendo que necesitaba un plan urgente. Sin perder tiempo, llamó a Aisha Cole, su amiga de la universidad, y ahora abogada de familia, pidiéndole una cita ese mismo día. En la oficina, tras intentar fingir que hablaba de un caso hipotético, Naomi terminó confesándolo todo: las llamadas nocturnas, los mensajes, la amante y la conspiración de su suegra. Aisha la escuchó con atención y al final le aseguró con firmeza que la situación era grave, pero que aún no estaba perdida. Aisha le explicó que había reaccionado a tiempo y le pidió detalles del condominio, confirmando que estaba a nombre de ambos desde 2005, que Naomi tenía empleo estable desde hacía 15 años y que, aunque existía una cabaña compartida, el verdadero activo era el condominio, asegurándole que nadie podía obligarla a renunciar a lo que era legalmente suyo, aunque era evidente que Darren y su madre planeaban algo sucio para quebrarla emocionalmente con un escándalo o una acusación. Le aconsejó reunir pruebas, guardar mensajes, grabar conversaciones, mover parte del dinero a una cuenta personal y, sobre todo, no revelar que conocía el plan. Palabras que por primera vez le dieron a Naomi una sensación de alivio y control. Al regresar a casa, encontró a Darren criticando su aspecto, comparándola con mujeres jóvenes y preparando el terreno para justificar su traición, anunciando luego reuniones de fin de semana que Naomi sabía eran citas con Sierra y visitas estratégicas a su madre. Esa noche, revisó la cuenta bancaria conjunta y descubrió retiros por $30,000 usados para regalos, abogados y la amante, pagados con su propio dinero, lo que la hizo reír con amargura. Sin embargo, Naomi guardaba un as bajo la manga. Una semana antes había recibido una carta notarial informándole que su tía Josephine había fallecido en Alemania y le había dejado una herencia millonaria que incluía propiedades y cuentas por más de $3 millones, secreto que ahora sería su salvación mientras comenzaba a investigar cómo proteger legalmente su futuro. Darren creía tener todas las cartas,
Pero el verdadero juego apenas comenzaba. Y el lunes Naomi despertó con un plan claro que la llevó primero a ver a un notario distinto al de la herencia y luego a visitar a un viejo conocido, el abogado inmobiliario Perry, quien años atrás había gestionado la compra del condominio. Tras pedirle absoluta confidencialidad, Naomi le recordó el departamento de M Street en Georgetown y el trabajo de titularidad realizado en 2005, preguntándole de dónde había salido realmente el dinero para la compra. El abogado revisó archivos antiguos y confirmó que se trató de un caso inusual, pues el dinero provenía directamente de la cuenta de los padres de Naomi, y en la escritura de donación ella figuraba como única beneficiaria, mientras que Darren fue añadido 2 meses después, ya como esposo. Al escuchar esto, Naomi sintió un calor reconfortante en el pecho al comprender que, legalmente, el condominio era un bien prematrimonial. El abogado lo confirmó con serenidad, explicándole que el hecho de que la propiedad fuera un regalo de sus padres, antes de que el nombre de Darren apareciera en los documentos, podía marcar toda la diferencia en caso de divorcio, dándole a Naomi una ventaja decisiva que su esposo jamás había imaginado. Darren solo podría reclamar algo si demostraba haber invertido en renovaciones importantes, pero Naomi sonrió con discreta satisfacción. Él nunca había gastado un centavo en el condominio. Todo lo había hecho ella. Solicitó un documento que confirmara esto y Mr. Perry le indicó que estaría listo al día siguiente. Al salir del despacho, Naomi sintió fuerza y protección por primera vez en días, pero lo que encontró en casa la dejó sin aliento. Un mensajero entregó un grueso sobre desde Alemania con los papeles finales de la herencia de su tía Josephine, incluyendo un condominio en Múnich valorado en $800,000, una cuenta bancaria con $570,000 y otro lujoso condominio en Miami Beach, sumando más de 3 millones. Su independencia y riqueza estaban aseguradas, pero Darren no debía saberlo aún. Esa misma tarde recibió su llamada, exageradamente alegre, anunciando una gran celebración de aniversario para mostrar a todos su familia perfecta en un salón del Watergate para 100 personas, destinada a humillarla públicamente. Poco después, Celeste llegó con un regalo irónico, una consulta gratuita con Hayes y asociados, el abogado que planeaba la traición. Naomi, con frialdad, agradeció la audacia mientras descubría en una chaqueta de Darren una tarjeta arrugada del mismo abogado. Esa noche, Darren regresó oliendo a perfume ajeno. Hablaba de un discurso especial para la fiesta, y Naomi lo miró con frialdad, consciente de que sería inolvidable, pero no como él imaginaba. Naomi sintió un escalofrío y pasó la noche sin poder dormir. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchó murmullos. Darren hablaba por teléfono con su madre, planificando la humillación pública en el aniversario, asegurando que, tras el brindis, Naomi no tendría opción más que firmar los papeles mientras todos veían su verdadera cara, y presentando a Sierra como su nueva asistente, una sustituta destinada a ocupar su lugar en la casa. Comprendiendo la magnitud de la traición, Naomi decidió actuar con estrategia. Por la mañana abrió una cuenta bancaria personal y transfirió la mitad de los ahorros conjuntos, dejando a Darren gastar con su amante su propio dinero. Luego fue al abogado para obtener el documento que confirmaba que el condominio de DC era suyo antes del matrimonio y se aseguró de que su trabajo estuviera protegido, informando a su jefe que atravesaría un periodo personal complicado. Esa noche, revisó los documentos de la herencia. El condominio en Miami Beach estaba disponible tras finalizar el alquiler. El dinero en Alemania le daba independencia financiera y junto con la prueba del condominio de DC, tenía todo para protegerse. Mañana era el aniversario, y mientras Darren pensaba que daría el golpe final, Naomi estaba lista para sorprenderlo, guardando todos los papeles en la caja fuerte con una sonrisa confiada, segura de que esta vez ella controlaba la situación. El jueves por la mañana, Naomi fue al consulado alemán para formalizar la herencia y acceder a las cuentas de su tía Josephine. El cónsul revisó cuidadosamente los documentos
y confirmó que todo estaba en orden. En una semana podría disponer de los fondos de los bancos y el condominio en Miami Beach pasaba inmediatamente a su nombre. Con los papeles en su bolsa, Naomi poseía 3 propiedades, más de $1 millón en efectivo y, lo más valioso, completa libertad. Ese mismo día abrió otra cuenta en euros para la transferencia internacional y, al revisar los números, la asesora bancaria quedó impresionada por la magnitud de la herencia, mientras Naomi experimentaba por primera vez en años la sensación de independencia real, sin preocuparse por los planes de Darren. Sin embargo, la sorpresa frente al Watergate Hotel la golpeó. Sierra, la amante de su esposo, estaba allí, hablando emocionadamente sobre la vida que tendría con él, su futuro condominio y su rol como nueva asistente, ignorando a Naomi con desprecio. La situación era tan ridícula como cruel. Mañana planeaban humillarla públicamente. Naomi sonrió con calma mientras entraba al hotel, recibiendo al gerente, quien le mostró el lujoso salón reservado para 100 personas, decorado con alta elegancia, candelabros de cristal y mesas impecables, preparado para el espectáculo que Darren y Sierra creían que sería su victoria, sin saber que Naomi tenía su propia sorpresa lista. Naomi preguntó dónde estaría el micrófono para los brindis, y el gerente señaló el centro del salón, explicando que Darren insistió en que todos lo escucharan, confirmando así la humillación planeada. En casa, Darren la esperaba nervioso, ocultando unos papeles, restándole importancia al costo del evento y justificándolo como una inversión para causar impresión, mientras Celeste llegaba entusiasmada, segura de que el discurso de su hijo convencería a todos de que había tomado la decisión correcta. Naomi observaba desde la cocina, conteniendo la rabia, escuchando cómo hablaban de evitar que ella hiciera una escena y de que Hayes tendría los documentos listos para obligarla a firmar tras el discurso. En silencio, Naomi fue al dormitorio y reunió sus propios papeles, la prueba de que el condominio era suyo antes del matrimonio, los documentos de la herencia y el estado de su nueva cuenta bancaria, consciente de que al día siguiente todo cambiaría. Más tarde oyó a Darren ensayar su discurso, hablando de errores, cambios y decisiones, reduciendo 25 años de matrimonio a un simple desliz. Incapaz de dormir, lo vio a la mañana siguiente arreglarse con una sonrisa extraña, anunciando que ese día la vida de ambos cambiaría por completo. Cuando Naomi le preguntó si alguna vez la había amado de verdad, Darren respondió evasivo, afirmando que la amó a su manera, como quien aprecia un objeto viejo que ya cumplió su función. I understand, dijo Naomi en voz baja mientras Darren pasaba el día frenético, llamando al restaurante, revisando la lista de invitados y dando órdenes, visiblemente ansioso al llegar la noche. Frente al espejo, Naomi se vistió con un elegante vestido azul oscuro, tomó su bolso con los documentos y se preparó para revelar la verdad. El viaje al Watergate Hotel transcurrió en silencio, distinto al de hace 25 años hacia el juzgado, ahora un silencio previo a la batalla. Al llegar, Darren la saludó con palabras aparentemente amables, deseándole lo mejor, mientras Naomi lo recibió con una sonrisa serena, reconociendo la crueldad de sus palabras. El salón brillaba con mesas redondas, rosas blancas y velas doradas. 100 invitados esperando el momento. Naomi aceptó felicitaciones mientras su tensión aumentaba, observando a Sierra, la amante de Darren, introducida como su nueva asistente de marketing, charlando con calma y juventud evidente. Celeste Price recibía elogios por su hijo ejemplar y la esposa ideal, consciente de la humillación que se avecinaba. En una mesa apartada, el abogado Hayes esperaba por si se necesitaba una firma. Cuando el maestro de ceremonias anunció que Darren hablaría, Naomi escuchó cómo él elogiaba los 25 años juntos, recordando lo que los unió y lo que no, preparando a los invitados para un discurso que él creía triunfal, mientras Naomi se tensaba, lista para que la verdad finalmente se conociera.
El salón quedó en silencio mientras los invitados intercambiaban miradas confundidas. Darren comenzó hablando de su verdad, declarando que después de 25 años de matrimonio con una mujer que consideraba gris y aburrida, su vida junto a Naomi había terminado y que iba a divorciarse, exigiendo una división justa de bienes y señalando que ella debía dejar el condominio, mirando a Sierra con evidente satisfacción. Los murmullos y exclamaciones de sorpresa estallaron en la sala, y su madre celeste sonrió triunfante, mientras los invitados cuestionaban su juicio. Naomi se levantó lentamente, tomó el micrófono de su esposo y habló con voz serena y dulce, revelando que ella había conocido toda la trama durante 3 semanas. Sabía de Sierra, del abogado Hayes y de los planes de Darren para que renunciara al condominio. Sacó una carpeta y explicó que el condominio no era un bien compartido, sino un regalo de sus padres previo al matrimonio, mostrando el documento que lo confirmaba. Además, mencionó la herencia reciente de su tía Josephine en Alemania, incluyendo un condominio en Múnich, otro en Miami Beach y más de $1 millón en efectivo, dejando a Darren sin argumento y a todos los presentes en absoluto silencio. D. ¿De qué división de bienes hablas? Solo recibirás la mitad de la cabaña y del auto, concluyó Naomi, desarmando su plan públicamente. Todo lo demás es mío, dijo Naomi con una sonrisa, dejando a Sierra pálida contra la pared. Luego continuó revelando que Darren había gastado 45,000 de sus ahorros conjuntos para organizar esta obra destinada a humillarla públicamente, provocando murmullos de indignación entre los invitados. Sin rencor, añadió que Darren era libre de llevarse a su amante a vivir donde quisiera, pero no en su condominio, y anunció que presentaría la demanda de divorcio al día siguiente, despidiendo al abogado Hayes. Dirigiéndose a los invitados, Naomi pidió disculpas por arruinar la velada, pero destacó que a veces la verdad es más importante que las apariencias, dejando el micrófono sobre la mesa y saliendo mientras estallaba el escándalo dentro del salón. Mujeres gritaban a Darren, acusándolo de traición después de 25 años de matrimonio, mientras Sierra intentaba escapar y los invitados la bloqueaban, cuestionando su papel como robamaridos. Celeste trataba de justificarse, pero nadie la escuchaba. Afuera, Naomi respiró el aire fresco, observando cómo la casa de cartas que Darren había construido colapsaba. Él, pálido y confundido, rodeado de gritos y reproches, mientras el CEO, Michael Boudreau, le expresaba su decepción, y Marina, colega de Naomi, recordaba públicamente sus palabras insultantes sobre su esposa. Sierra, desesperada, confrontaba a Darren por las promesas de riqueza y condominio, sin darse cuenta de que todo su plan se había desmoronado ante los ojos de todos. Darren gritaba desesperado, pero era demasiado tarde. Naomi reveló que él había usado los bienes compartidos como garantía para préstamos, tomando 20,000 de Chase y 15,000 de Wells Fargo, gastándolo todo en Sierra, dejando a la sala en completo silencio, incluso a Naomi sorprendida. Celeste Price intentó intervenir, reprochándole, mientras Darren murmuraba que no era momento, reconociendo que incluso su madre estaba endeudada por su esquema. Uno de los invitados señaló que eran 3 los conspiradores, y Sierra añadió al abogado Hayes, quien ya había escapado del lugar. La tensión estalló cuando Celeste culpó a Sierra, y ésta devolvió la acusación, declarando que Darren la había manipulado desde el principio. La indignación de los presentes creció. «Qué vergüenza», comentaban, mientras el CEO Michael Boudreau defendía a Naomi y condenaba a Darren, prometiéndole su despido y un aumento de salario a ella por su integridad. Darren intentaba justificarse entre su madre, la amante y los invitados, mientras familiares de Naomi lo criticaban, recordándole cómo había tratado a su esposa durante 25 años. Los jóvenes proponían viralizar el escándalo en redes sociales, burlándose de su privacidad, mientras los invitados comenzaban a retirarse, opinando sobre la humillación y la traición,
dejando a Darren solo, humillado y enfrentando las consecuencias de sus acciones ante familiares, amigos y colegas. Media hora después, solo quedaban los protagonistas del drama en el salón: Darren, Celeste, Sierra y algunos camareros curiosos. Sierra, arreglándose el cabello, preguntó si Darren tenía dinero. Él respondió que lo había gastado todo en la fiesta, regalos y préstamos, sin saber cómo pagarlos. Sierra se rió amargamente y lo llamó inútil, anunciando que se iba, dejando atrás las deudas y recordándole que su esposa era una mujer admirable que merecía respeto. El sonido de sus tacones resonó mientras salía, dejando a Darren y su madre entre platos y vasos derramados. Celeste susurró si aún podían pedir perdón a Naomi, pero Darren negó con la cabeza. Era demasiado tarde. Mientras tanto, Naomi viajaba en taxi hacia su condominio, llevando en su bolso los títulos de 3 propiedades y una cuenta bancaria con más de $1 millón, sonriendo mientras admiraba las luces de la ciudad. Su vida había cambiado para siempre. 3 meses después, Naomi observaba en el tribunal cómo la vida del hombre con quien había estado casada 25 años se desmoronaba. Darren, envejecido, con canas y traje barato, escuchaba la sentencia del juez. El condominio en M Street era propiedad prematrimonial de Naomi y no se dividía, mientras la cabaña y el Lexus se repartían a la mitad, negándose a aceptar cualquier excusa de Darren, dejando claro que todo su plan había fracasado. El auto fue comprado con fondos matrimoniales comunes, y Naomi guardó silencio mientras su amiga y abogada Aisha sonreía discretamente. Todo iba según el plan. La jueza explicó que Darren Price había ocultado deudas significativas: $20,000 en Chase, $15,000 en Wells Fargo y $8,000 en un préstamo rápido, total $43,000, los cuales debía asumir solo, pues se usaron para sus asuntos personales y no para el bienestar familiar. El tribunal disolvió el matrimonio de 25 años, otorgando a Naomi el condominio y todas las cuentas bancarias, mientras Darren recibió la mitad del valor de la cabaña y del auto, sin pensión alimenticia. Al salir del juzgado, Naomi sintió una paz extraña, liberándose de un gran peso. Darren la llamó para suplicar perdón, pero Naomi, firme, rechazó mantener contacto y se marchó en un Audi elegante, comprado con parte de la herencia alemana. Un mes después, Darren perdió su empleo. El video de la fiesta de aniversario se volvió viral y su CEO no quiso asociarse con él, dejándolo en el desempleo, reconocido y desprestigiado, trabajando finalmente como taxista con su viejo Toyota Camry, que tuvo que recomprar de Naomi por $15,000, y viviendo con su madre, quien vendió su mansión para pagar deudas. Darren contaba sus ganancias diarias mientras Celeste le recriminaba sus errores, y él solo respondía resignado: «Es demasiado tarde, mamá. Demasiado tarde para arrepentimientos». Sierra logró lo que quería. Se casó con un empresario de 50 años, rico pero crédulo, creyendo su historia de relación tóxica. Las fotos de la boda en redes mostraban lujos y joyas, y Darren solo sonrió amargamente. Naomi, en cambio, vivía una vida completamente distinta. Se mudó al condominio de inversión de su tía Josephine en Miami Beach, amplio, luminoso y con vista al mar. Dejó la contabilidad y abrió una pequeña editorial de traducciones de literatura europea, su sueño de toda la vida. «No busco venganza», le dijo a su amiga Aisha mientras tomaban té en el balcón. «Solo defendí mis derechos. La verdad siempre gana». Su editorial empleaba a 5 jóvenes traductores y publicaba libros en pequeñas ediciones para quienes aprecian la buena literatura. Un año después, recibió una carta de Darren, reconociendo su error y deseándole felicidad, que Naomi guardó sin rencor. Esa noche, con café en mano, observaba a Miami brillar, libre, independiente y haciendo lo que amaba, sintiéndose verdaderamente feliz por primera vez en años. Mientras tanto, Darren conducía su viejo Toyota como taxista, reflexionando sobre cómo se puede perder todo en una noche.
La verdad siempre triunfa sobre la mentira, aunque a veces tarde en hacerlo.